Colinas de subidas y bajadas, de curvas en apoyo y de subviraje extremo. Colinas que estaban a punto de vivir uno de los duelos más recordados, si no el que más, de la historia de la Fórmula 1. Jawil se acercaba recortándole vuelta tras vuelta un tiempo precioso a Gilles Villeneuve y los dos doblados interferían en la lucha. Nos acercábamos a la vuelta 47 de carrera, en esas serpenteantes subidas y bajadas galas, y Villeneuve tenía que quitarse de en medio con gran pericia a numerosos monoplazas doblados, como el de Keke Rosberg o el Alfa Romeo de Giacomelli, que trompeaba justo delante de él. Jean-Pierre Alain Jawil fue un piloto de automovilismo francés. En Fórmula 1, su mejor actuación fue en el Gran Premio de Francia de 1979, donde consiguió la primera victoria en la categoría para el equipo Renault y su primera personal. También ganó el Gran Premio de Austria de 1980, que fue su segunda y última victoria en la máxima categoría. Su comienzo en la competición sería relativamente tardío, puesto que no participaría en su primera carrera hasta que tuvo 22 años, a finales de los años 60. Sus primeros acercamientos al mundo de la competición llegarían en 1966, en la Copa Renault 8 Gordini. También participaría en los 1000 kilómetros de Monza y París, con un Mini, preparado por Jawil y Laffite. Al año siguiente, se pasaría a los monoplazas tras la compra de un Brabham de Fórmula 3. Comenzaría a competir en el campeonato francés de Fórmula 3, donde empezaría a mostrar sus cualidades como piloto. Durante ese año también competiría en los 1000 kilómetros de París con un Ford GT40, pero no lograría llegar a la meta debido a un problema con la bomba de aceite. En el año 1968 sería una temporada mucho más alentadora en cuanto a resultados. Obtendría el subcampeonato francés de Fórmula 3 por detrás de Francois Sebert. También realizaría su primera incursión en las 24 horas de Le Mans al volante de un Alpine A220 junto a Jean Guichet, aunque lamentablemente no lograría terminar la carrera. En 1969 pasaría a formar parte de Alpine como piloto de desarrollo, para la cual correría en diversas carreras de Fórmula 2, así como carreras de Sport. Entre ellas, pruebas tan relevantes como los 1000 kilómetros de Monza, los 1000 kilómetros de Spa o las 24 horas de Le Mans, todas al volante de un Alpine A220, aunque lamentablemente no lograría obtener grandes resultados. En los años que siguieron representó a Matra en autos Sport, compitiendo en las 24 horas de Le Mans en los sucesivos años, obteniendo en 1973 el tercer puesto al volante de un Matra Simca MS670B. Al siguiente año repetiría puesto en la mítica prueba francesa, esta vez con el equipo Gitange al volante de un Matra Simca MS670C, en esta ocasión con Francis Migaud. Al final de 1974, Matra abandonó la competición, provocando esto que Jawil, junto a su amigo Jean-Claude Guénard, modificaron una Alpine A367 de Fórmula 2 para poder competir con él durante esa temporada. Ese mismo año realizaría sus primeras incursiones en el Mundial de Fórmula 1. Esta primera oportunidad llegaría de la mano del gran Frank Williams, el cual le daría una oportunidad en la escudería Iso Marlboro. Curiosamente, este debut sería en el Gran Premio de Francia, disputado en el circuito de Dijon, donde unos años después obtendría su célebre victoria. Lamentablemente su debut no sería el deseado, puesto que no lograría clasificarse para disputar la carrera, teniendo que conformarse tan solo poder disputar los entrenamientos oficiales. Unas semanas más tarde tendría su segunda oportunidad en la Fórmula 1, en el Gran Premio de Austria. En esta ocasión sería con el equipo John Surtees. Tomaría parte de los entrenamientos oficiales al volante de un Surtees TS16, aunque de nuevo no lograría obtener la clasificación para disputar la carrera en Austin Race Ring. En 1975, con el respaldo de la petrolera francesa Elf, Jawil correría en el Campeonato Europeo de Fórmula 2. Realizaría una temporada sólida, sobresaliendo un tercer puesto obtenido en Pau, la victoria en Salzburg-Ring, así como otro tercer puesto en el circuito francés de Nogaro. Esto le llevaría a obtener el quinto puesto en la clasificación general final de la temporada. Además, su palmarés se vería incrementado con la victoria en los 1000 kilómetros de Mugello, al volante de un Alpine A441.
Asimismo, obtendría un meritorio tercer puesto en los 1000 kilómetros de Monza y un cuarto lugar en los 1000 kilómetros de Nürburgring con un Alpine A442. Debido a sus buenos resultados y al respaldo de Elf, se le abrirían las puertas de la escudería Tyrrell, que le brindaría la posibilidad de disputar el Gran Premio de Francia con un tercer Tyrrell 007. Este sería por fin un debut completo, puesto que lograría disputar la carrera. Saliendo desde el 21º lugar de la parrilla, lograría terminar la carrera en 12ª posición. 1976 sería un año intenso para Jawil, logrando la victoria en el Campeonato Europeo de Fórmula 2 en un dramático final en Hockenheim, donde le arrebató la corona por un punto a su compatriota René Arnoux, gracias a un efectivo trabajo de equipo con su compañero Michel Leclerc, que para engañar a su oponente. Este cetro fue obtenido logrando las victorias en Vallelunga, Mugello y Hockenheim, además de varios podios en las carreras de Rouen, Estoril y Pau. Por este motivo, su actividad en las carreras de resistencia disminuiría notablemente, y destacando tan solo un tercer puesto obtenido en las 500 kilómetros de Dijon. Tras un año de ausencia, volvería a disputar las 24 horas Le Mans con un Alpine A442. A pesar de obtener el mejor tiempo de clasificación, el motor V6 Turbo diría basta en la vuelta número 11, terminando así la carrera. Paralelamente, durante ese año llevaría a cabo el desarrollo del motor de 1500 centímetros cúbicos turbo, el cual estaba a punto de revolucionar Renault, la Fórmula 1 en los siguientes años. En el año 1977 volvería a competir en las 24 horas de Le Mans con un Alpine A442. Como el año anterior obtendría el mejor tiempo de clasificación, pero de nuevo la fragilidad del motor Renault Turbo diría basta, esta vez tras 257 vueltas. Por su parte, el Renault RS01 hace su debut en el Campeonato del Mundo del Gran Premio de Gran Bretaña de ese mismo año, 1977, con Jawil al volante y convirtiendo así el primer motor turbo de la Fórmula 1. A pesar de los miles de kilómetros de pruebas acumuladas y su experiencia con turbos en los automóviles de competición, la compañía tenía mucho que aprender todavía. Desde un primer momento, y especialmente en la clasificación, el RS01 mostró su potencial, aunque en su primer año no lograría terminar ninguna de las carreras que disputaría, debido a problemas de fiabilidad. En un principio el motor tenía un acentuado retardo en el turbo, sumado a unos nuevos neumáticos radiales de Michelin, que lo convertirían en un auto delicado de conducir y más todavía con suelo mojado. Esto hay que sumarle una exagerada fragilidad mecánica, lo cual provocó que irónicamente fuesen apodados como la tetera amarilla, por su propensión a terminar las carreras en una nube de humo blanco. En la temporada de 1978, Jawil deberá enfrentarse a una serie de abandonos, más concretamente sumaría 10 abandonos en las 14 pruebas que componía el Mundial. Tras 7 de estos abandonos consecutivos, en el Gran Premio de Estados Unidos del Este, celebrado en Watkins Glen, obtendría un cuarto puesto, logrando romper así esa mala racha y obtener los primeros puntos de un motor turbo en el Mundial, y terminaría el Mundial obteniendo la 12ª posición en el Gran Premio de Canadá. De nuevo este año competiría en las 24 horas de Le Mans, obteniendo un cuarto puesto al volante de un Alpine A442. A pesar de los resultados obtenidos, tanto Jean-Pierre Jawil como algún que otro ingeniero de Renault seguían confiando en la tecnología turbo, y esta esperanza sería reafirmada en la temporada de 1979. La primera que la escudería Renault tendría 2 autos en parrilla, siendo su compañero de equipo otro joven y talentoso piloto francés, René Arnoux. La temporada comenzaría con la obtención de la primera pole position de Renault en la Fórmula 1, además de ser la primera obtenida con un motor turbo. Este sería el segundo Gran Premio de la temporada, disputado en el circuito sudafricano de Kyalami. Lamentablemente no lograría terminar la carrera debido nuevamente a la fragilidad de su mecánica turbo. Tras otra serie de infructuosas carreras, donde tan solo se obtuvieron nuevos abandonos, se presentaría el Renault RS10, donde presentaban mejora en todos los aspectos. Esta sería la nueva arma de Jawil. Introducido en el Gran Premio de Bélgica, no tendría el debut soñado, puesto que se vería obligado a abandonar nuevamente por problemas con el turbo,
pero no sería hasta el posterior Gran Premio de Francia, celebrado en Dijon, donde comenzaría a demostrar todo su potencial, obteniendo el primer lugar de la parrilla durante los entrenamientos. Llegado a este punto crucial de la historia de este piloto y del equipo Renault, también de la máxima categoría, vamos a hacer un repaso de lo sucedido hasta entonces. Los propulsores turboalimentados habían debutado de la mano Renault, pionera en los mismos, en el Gran Premio de Europa de 1977, celebrado en el británico circuito de Silverstone. Allí, el RS01, desarrollado por André Cortans y caracterizado por su motor V6 de 90 grados, fue pilotado por Jean-Pierre Jawil, que disputaba su segundo fin de semana con la escudería Renault Elf, tras la fallida participación en el Gran Premio de Francia. Paradoja del destino, paradoja de la historia del futuro, Jawil sería el primer piloto en conseguir subirse en lo más alto del podio, impulsado por un propulsor turboalimentado, pero para ello tendría que esperar 2 temporadas más. A lo largo de esos 24 meses antes de llegar a este día, Renault trabajó de sol a sol para desarrollar un propulsor que presentaba grandes problemas de fiabilidad. Valga como ejemplo de ello que la participación de Jawil y Renault Elf en aquel Gran Premio de Europa concluyó antes de tiempo por problemas en el turbo y no volverían a estar listos hasta el Gran Premio de Holanda, sumando solamente 3 eventos más antes de finalizar el año. No obstante, desde la casa francesa no cesaron en su empeño de hacerse en un hueco en la Fórmula 1 que tenía como bandera los V8 y los planos F12 que mostraban tanto Ferrari como Brabham.